Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a poder estar aquí en este precioso canal, el cual representa una iglesia maravillosa, el cual no he tenido la bendición ni la dicha de estar físicamente compartiendo la palabra, y me alegro que aunque sea de manera virtual pueda estar hoy con ustedes compartiendo un trozo de pan celestial. Verán, estaba meditando hoy qué compartir con todos ustedes. Ha transcurrido el culto y el Señor ha recordado unas palabras diferentes a la que yo creía que iba a ministrarles hoy. Quiero que se vengan conmigo aquel que tenga Biblia y me quiera acompañar en la lectura. En Job capítulo 1 y el verso 13 en adelante. Dice: y un día acontecieron que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y miren, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Aconteció que los sabeos lo tomaron, mataron a los criados a espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Quédense con esa frase última. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro. Dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando. Vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro. Dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del primogénito, y un viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa sobre la que estaban los jóvenes, y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Que el nombre del Señor sea glorificado en esta tarde. El libro de Job es un libro digno de estudiar. El libro de Job, hermanos, ya en su inicio del libro, vemos cómo Satanás decide atacar a un gran hombre de Dios, y hay quienes, de manera equivocada, digo de manera equivocada porque sé que yo conozco la firma de mi papá, la firma de mi Dios la conozco, y hay quien cree que cuando uno lee el capítulo 1, dice: ¿y qué es lo que pasa? Es que Satanás incitó a Dios a causa de esa conversación que tuvieron, y Dios como que entró en juego y le dijo: bueno, pues ahí está, haz lo que quieras con él. Y uno como que, yo en una ocasión, un hermano me dijo: ¿y cómo es posible que todo esto ocurriera? Si es que el diablo le dice, es que le tienes vallado, le tienes cubierto. Y la pregunta que me quería hacer el hermano
Y el que me hizo la pregunta, lo que me quería preguntar realmente es que si Dios había entrado como en un juego, como en el juego del diablo, como en la propuesta del diablo. Yo le contesté que en el capítulo 1 no es el diablo el que saca la conversación de Job. Dice el verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No fue el diablo quien le sacó tema a Dios de Job, fue Dios el que le puso en escena a Job. No cogió Satanás a Job para que, haciéndole sufrir, hiciera sufrir a Dios. No. Es que Dios tomó a Job como un instrumento para humillar al diablo. Cuando nosotros vemos la verdadera historia que hay detrás del por qué permite Dios todos estos ataques a Job, todo lo que Dios hace, lo hace con una razón divina. Y ya de entrada he de deciros que en ocasiones, cuando Dios permite ciertos acontecimientos que cristianos por ello sufren, y bien pueden ya ustedes interpretar mis palabras y aplicarlas al tiempo en el que estamos viviendo. Hay gente que está diciendo por qué ha permitido Dios una pandemia. Porque digo, conozco la firma de mi papá y esta pandemia no tiene su firma. Dicho de otra manera, Dios no ha mandado esta pandemia al mundo. Él no anda cada 100 años enviando pandemias para ver sufrir a gente y ver cómo mueren. No, esa no es la firma de mi papá, él es diferente. El por qué Dios permite, ya que él es dueño del universo y como Dios soberano, el por qué permite Dios que esta pandemia esté azotando al mundo. Los cristianos que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo, hemos sido afectados. Las iglesias se han cerrado. Han atacado la libertad, que es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Y nos está afectando. Y la pregunta de muchos que entran por esa pregunta en rebelión con Dios, ¿por qué permite Dios todo esto? Si somos sus hijos. En ocasiones Dios da la explicación, se pronuncia al respecto, como en el libro de Job. Aquí uno pudo preguntarse ¿por qué Dios permite esto? Que Job sufra. La respuesta la tenemos en todo el libro entero. Dios tenía un plan. Tomó a Job para llevar a cabo ese plan. Y vemos que al final de la película del libro de Job es Dios el que gana, es Job el que sobresale por encima del diablo. Y podríamos estar hablando y hablando y hablando acerca del libro de Job y todo lo que nos muestra este libro. Todo lo que permitió Dios a Job tenía una razón divina. Pero hay en ocasiones que Dios no se pronuncia. Y los cristianos decimos, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Y Dios no nos responde. Como por ejemplo puede ser esta pandemia. Señor, ¿por qué permites esta pandemia si la iglesia está sufriendo por ello? Hermanos, en lo que a mí respecta, Dios no se ha pronunciado al respecto. A mí no me ha venido Dios y me ha dicho, mira Eugenio, lo permito por esto, por esto, por esto.
Todavía Dios no se me ha presentado en sueños o en visiones. A mí Dios no me ha dicho nada. Pero yo he entendido algo. Yo conozco la firma de mi papá. Entendí que cuando Dios permite ciertas cosas que ocurran y los hijos e hijas de Dios, sus hijos e hijas, salen a veces dañados, si Dios lo permite y no nos explica los motivos, yo entendí hace mucho tiempo que son por dos razones. Número uno, porque si no lo explica, número uno, quizás no lo entendemos. Porque la Biblia dice que sus pensamientos y los nuestros hay una distancia del cielo a la tierra. Número dos, si no me lo explica, quizás es porque no lo aceptaría. Porque cuando Dios tiene un trato con sus hijos, en ocasiones Dios les muestra el resultado final del producto, pero no el proceso. Y ahí tenemos como ejemplo a José. Y él se levanta una mañana con una sonrisa en sus labios contando un sueño maravilloso que Dios le ha dado. Y él es feliz contando ese sueño. Él es feliz creyendo que ese sueño se realice. Él quiere llevar a cabo lo que sea necesario para haber cumplido eso. Dios le ha mostrado el resultado final. Será gobernador de tus hermanos. Pero nunca Dios le mostró el proceso. Nunca le dijo, para llevar a cabo tu sueño, para llevar yo a cabo tu sueño, el sueño que yo he depositado en tu vida, para ser gobernador ante tus hermanos, tendré que permitir, número uno, que tus hermanos te odien. Número dos, que te quieran matar. Número tres, que te tiren a un pozo para verte morir. Número cuatro, que luego cambien de opinión y te saquen de allí y vean en ti que vivo vales más dinero y te vendan por unas monedas de plata como esclavo. Que vivas como extranjero o en un país extranjero como esclavo sirviendo a un egipcio. Que estando allí te van a meter preso por acusaciones, que te han acusado de cosas que tú nunca hiciste ni tuviste intención de hacerlas, que una vez preso te convirtiste en el sirviente de los presos, que ayudabas a los demás, que Dios te mostraba el futuro de la gente, como al panadero y como al copero, pero sin embargo, Dios, que te había revelado ciertas cosas, permitía que vivirías 20 años sin saber que tu padre estaba vivo. Porque cuando él ve a sus hermanos, lo primero que dice José, ¿aún nuestro padre Jacob vive? Es decir, vivió 20 años sin saber si su padre estaba vivo o muerto. Todo ese proceso Dios no se lo mostró. Porque si Dios le muestra el proceso, a lo mejor José dice, no me interesa el resultado. Entonces, cuando Dios permite ciertas cosas que ocurran, si no se ha pronunciado Dios al respecto, quizás sea número uno porque no lo entendemos, número dos, quizás no lo aceptemos, pero número tres, tenemos que entender que Dios tiene una razón divina. Y si creemos en la palabra de Dios, dice la Biblia que todas las cosas, dice en el griego, en el rigor de la hermenéutica, todas las cosas trabajando juntas nos ayudan para bien aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Si te consideras un hijo o una hija de Dios, aunque no entiendas el proceso en el que vives, Dios tendrá una razón divina detrás. Por eso es que, hermanos, para situaciones que no entendemos, Dios nos ha dado algo que tampoco comprendemos. Y nos lo muestra aquí, en esto que hemos leído. Fijaros, Satanás va a tener una oportunidad que no siempre tiene. Satanás envía a sus demonios a hacer daño, pero no es muy típico, hermanos, que el propio Satanás haga algo en persona. Eso no es muy típico. Él envía a sus demonios, principados, potestades, huéspedes de las regiones de maldad, y él ordena, él manda que la gente, que su jerarquía demoníaca haga cosas. Pero no es muy común que sea él
que personalmente realice algo. En esta ocasión Dios le permite que él realice un ataque alrededor de todo lo que le rodea a Job. Creo yo que el diablo se sentó a pensar: ¿cómo yo puedo empezar a arruinar la vida a este hombre? Quiero, por favor, que por unos momentos piensen. El diablo sentado, dice la Biblia, porque no ignoramos ninguna de sus maquinaciones, es decir, que él maquina. Y me imagino yo maquinando acerca de Job y diciendo, vamos a ver, hablándose quizá consigo mismo, vamos a ver, voy a arruinar la vida a este hombre. Quiero que este hombre odie a Dios. ¿Cómo voy a empezar a arruinarle la vida? Oigan, lo que iba a hacer el diablo no lo haría a la ligera. Todos los ataques del diablo estaban pensados. ¿Cómo va a arruinar la vida a Job? ¿Sabes cómo comienza el diablo a arruinar la vida a Job? ¿Sabes lo que se le pasó al diablo por la mente? A ver, ¿cómo puedo yo empezar a arruinar la vida a un hijo de Dios? Ya está. El primer ataque, el primero, es matar a bueyes. Vamos a ver. Lo primero que hace el diablo para arruinar la vida de un hombre es matar animales. Que no empezó matando o enviando un viento, que esto, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque el diablo no mató, personalmente él no mató a sus hijos, Él envió un viento que azotó la casa y ellos estaban dentro de la casa, es decir, a ellos personalmente no los tocó, él levantó un viento que golpeó la casa. Luego dentro de la casa estaban los hijos. Pero Satanás no tenía autoridad para tocar a nadie, pero sí mover la naturaleza. Y él piensa, y en sus planes están los hijos de Job, que sufran. Luego uno de sus planes resultó tan efectivo que sus hijos murieron. Es decir, que tenían sus planes el hacer daño a sus hijos. Porque Dios había dicho, todo lo que tiene está ahí, pero no toques su vida. Y yo me pregunté, ¿y qué le pasó por la mente al diablo? ¿Por qué no empezó con lo último? Con atacar a los hijos. Para Job, ¿qué era más importante? ¿Los hijos o los animales? Obviamente sus hijos, ¿no? Pero ¿por qué el diablo empieza atacando a bueyes? Es lo primero que el diablo hace. Voy a dejarle sin bueyes. Por eso es que dice, estábamos arando los bueyes y las asnas al lado, paciendo, y vinieron y los mataron a todos los siervos también a espada. Pero el primer ataque es, voy a dejarle a Job sin bueyes. Y esto tiene una razón bíblica. No ignoramos ninguna de sus maquinaciones. No ignoremos ninguna de las maquinaciones del diablo, hermanos. ¿Sabes para qué servían los bueyes? Esto lo sabía bien el diablo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que todos los días Job sacrificaba por sus hijos, por si habían pecado con Dios en su corazón. Es decir, que ya había sacrificios en días de Job. ¿Sabes para qué servían los bueyes? Según el libro de Números, en las leyes de las ofrendas, los bueyes servían para ofrendas de paz. Número 7:23.
y para ofrenda de paz 2 bueyes. Es decir, que para empezar a arruinar la vida a un hijo de Dios, Satanás dijo, la manera más efectiva de arruinar la vida a un ser humano es, en este caso, quitando los bueyes, ya no había paz con Dios. ¿Sabes que el deseo del diablo contra los hijos e hijas de Dios es robarnos la paz? ¿Es acabar con nuestra paz? Es que nosotros no disfrutemos de uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, porque nos lo ha dado en persona. Dice, mi paz os dejo, dijo Dios, mi paz os doy. ¿Sabes por qué el diablo está interesado en arruinar tu paz? En que no disfrutes de la paz de Dios, porque es un regalo que Dios te ha dado. Y la paz de Dios es tan sumamente importante en la vida de un cristiano, que es un arma poderosa. Albert Einstein dijo, el arma más poderosa de la Tierra no es una bomba atómica. ¿Saben ustedes que Albert Einstein, hermanos, colaboró, sin él saberlo, él colaboró con la fórmula que después del resultado de esa fórmula surgiría? Era una fórmula de Oppenheimer. Oppenheimer fue el inventor de la bomba atómica. Pues los estudios para fabricar la bomba atómica los revisó Albert Einstein y él puso su firma. Él no sabía que todas esas fórmulas llevarían como resultado una bomba atómica. Esa firma le persiguió todos los días de su vida. Y él dijo en una ocasión que el arma más poderosa no era la bomba atómica. Miren lo que la bomba atómica produjo en Hiroshima, en Nagasaki y Hiroshima. Mira lo que causó, hermanos, miles y millones de muertes. La bomba atómica a día de hoy hay radiación en aquellos países, en aquellas ciudades, de lo radiactivo que es la bomba atómica. Él dijo en una ocasión, el arma más poderosa no es una bomba atómica, es la paz. La paz es el mayor arma que Dios nos ha podido dar. Es un regalo tan sumamente bonito y tan sumamente importante que nos sirve para no entrar en desesperación. Hemos empezado diciendo que en ocasiones vivimos situaciones que no entendemos, ¿verdad? Dios sabe que como seres humanos vamos a vivir situaciones que no entendemos. Pero Dios, para situaciones que no entendemos, Dios nos ha dado algo. Dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, dicho de otra manera, la paz de Dios no se puede explicar. Que alguien intente explicar en su totalidad la paz de Dios, no se explica, hermanos. La paz de Dios no se puede explicar. ¿Cómo explicas, por ejemplo, hermanos, que un enlutado venga al culto a adorar a Dios? ¿Cómo explicas que alguien que ha perdido a un ser querido se refugie en Dios? Eso, humanamente, no tiene sentido. Porque miren, cuando uno pierde un ser querido, un ser visible se marcha. Y para llenar el vacío que ha dejado ese ser visible, te acercas a Dios, un ser que no ves. Porque a Dios no le vemos con nuestros ojos. Para llenar o para sanar la herida de ese vacío de ese ser querido, nos arrimamos a adorar a un ser que no vemos. ¿Cómo se explica eso, hermanos? Eso no se puede explicar.
En medio de una crisis, de una pandemia como la que vimos, como la que estamos viviendo, ¿cómo es posible que tengamos felicidad y ganas de seguir haciendo cultos? ¿De dónde nacen todas esas fuerzas? Porque es que dentro de nosotros Dios nos ha regalado su paz. Y la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, yo tengo algo dentro de mí que no sé cómo explicar. Y cuando todos caen a mi alrededor, yo como hijo de Dios todavía me mantengo. Y cuando todos entran en desesperación, yo tengo una palabra de aliento y de fe. Y la gente dice, ¿qué le pasa a este cristiano? Sencillamente es que Dios ha depositado algo en mí que no muere y es la paz. Su paz sobrepasa todo entendimiento para situaciones que no entiendo. Dios me ha dado una paz que tampoco comprendo. Y el diablo está muy interesado en que no disfrutes de la paz de Dios. ¿Querrás hoy, iglesia del amanecer, disfrutar del regalo tan maravilloso que Dios te ha dado? ¿Querrás en esta tarde disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento y abandonarte en las manos de Dios? Y decir, Señor, quizá no entiendo las cosas, pero me abandono. ¿Sabes qué? ¿Sabe dónde Dios fundamentó la paz? No en entenderla, hermanos. Dios no ha fundamentado esa paz en entenderle, porque si hubiera sido así, cuando entiendo a Dios tengo paz y cuando no lo entiendo, pues no tengo paz. Pero Dios no ha fundamentado mi paz en el entendimiento. Dios ha fundamentado mi paz en confiar en Él. Y confiar implica que a veces entendemos y en otras ocasiones no entendemos. Vuelvo a citar otra anécdota en referencia a Albert Einstein. Le dijeron a su mujer, ¿usted nos puede explicar la teoría de la relatividad de su marido? Y dijo, no, mi marido dice a veces muchas locuras que no entiendo. Y le dijeron, entonces, ¿por qué estás casada con él? Y la mujer de Albert Einstein contestó, porque una cosa es que no le entienda y otra cosa es que no esté enamorada de él. Y es que hoy día la iglesia tiene que tomar esa actitud. En ocasiones es verdad que no entendemos algunas de las cosas que suceden o por qué Dios permite ciertas cosas. Pero es que resulta que por encima de todo eso yo confío en Dios. ¿Confiaba tanto Dios en Job? ¿Entendía Dios? ¿Entendía Job lo que estaba pasando? No lo entendía, hermanos. ¿Cómo lo va a entender? De ahí alguna de sus oraciones de Job, que no entendía. Si yo soy justo, decía, si soy recto, si soy temeroso. El capítulo 31 de Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo mirar yo a una doncella con malos ojos? ¿Qué galardón me daría Dios desde los cielos? Y yo hacía esto y hacía lo otro, y hacía lo otro, y hacía lo otro. Y él empieza a contar historias acerca de su persona y el contexto es, yo no entiendo por qué me pasan todas estas cosas. ¿Dónde está mi mal? Es que, hermanos, Job no entendía. Él quiso buscar su error y no lo encontraba. Y hermanos, hay quien acusa a Job de muchas cosas. Bueno, yo acusaré a Job cuando Dios lo acuse. Porque lo que Dios dice de él es que es justo, recto, temeroso y apartado. Si Dios dice que era justo, recto, temeroso y apartado, Job era todo eso. Y todo eso implica que era una persona impresionante. Hay quien acusa a Job de un montón de pecados, vete tú a saber dónde. Yo creo en Dios. Y antes de que le sucedieran todas estas cosas, Job era justo, perfecto, temeroso y apartado del mal. Claro, y él, esa era la vida que él tenía. Entonces él no entiende, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? No lo comprende. Pero llegó a decir en una ocasión, aunque él me matare, en él esperaré. Fíjate, él sabía que Dios no le quitaría la vida sin una razón. Y él dice, yo sé que Dios no mata, pero aunque me matara, bueno, me da igual, voy a esperar en él. Como diciendo, aunque Dios me quitara la vida en persona,
porque quiere y le da la gana, una razón divina tendrá. Fijaros, hermanos, en qué nivel de confianza tenía Job a Dios. La confianza depositada en él, que llegó a decir, aunque él me matare, en él esperaré. Con esto quiero decir, hermanos, que la confianza en Dios no la ha depositado, o la paz no la ha depositado en entenderle, sino en confiar en él. Y querrás disfrutar de la paz. Y saber que Mateo 6:26 dice, mirad las aves de los cielos que no siembran ni recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice Dios, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? No entres en el juego del diablo. Que lo primero que quiso hacer el diablo para arruinar la vida fue que no disfrutara de esa paz. ¿Y sabes cómo él iba a intentar hacer que no disfrutara de esa paz? Hay otro de los ataques que dice, estábamos pastoreando las ovejas, fuego del cielo cayó. Mira, voy a leerlo. Capítulo 1 de Job. Cuando están los pastores pastoreando las ovejas, mira lo que dice el verso 16. Aún estaba hablando otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas. ¿Eso sabes quién lo dijo? Un mensajero. El mensajero que dijo, solamente he escapado yo para darte la noticia. No, vamos a ver. El mensajero no había escapado. Al mensajero lo habían dejado libre, que eso es muy diferente. El mensajero no había muerto porque el diablo no provocó nada. Quiso dejar a uno libre. Ese mensajero libre creía que se había escapado. No te han escapado. Te han dejado con vida para que seas portador de malas noticias. Y él dijo, fuego de Dios cayó y mató a las ovejas. Vamos a ver, ¿por qué el diablo no tapó la boca a ese enemigo o a ese mensajero? ¿Por qué no le dijo, no ha sido Dios, he sido yo? Porque normalmente a Satanás le gusta ser el protagonista. No, tú no digas que ha sido Dios. He sido yo el que he mandado fuego de lo alto. ¿Por qué atribuyes a Dios algo que yo he hecho? Entonces, lo normal es que el diablo le hubiera dicho, no. Eso no es fuego de Dios, eso he sido yo. ¿Sabes por qué el diablo dejó que el mensajero le dijera a Job, ha sido Dios? Y el otro pensó y dijo, vamos a dejarle que Job piense que ha sido Dios el que ha quemado sus ovejas. ¿Sabes cómo va a intentar arruinarte la paz? Creyendo que el resultado de todos tus males es porque Dios lo ha provocado. Porque Satanás quiere ponerte en contra de Dios y decirte, Dios la tiene tomada contigo, todos los males te pasan a ti, al otro, al fulano que sí que es verdad que son malos les va bien la cosa. Si eres un hijo o una hija de Dios, ¿por qué Dios permite y por qué Dios hace? ¿Y por qué Dios? Y quiere el diablo ponerte en contra de Dios. Fue el ataque del enemigo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol. Pues, ¿te das cuenta? Siempre el diablo intentó poner al hombre en contra de su creador. ¿Sabes cómo Satanás intentará arruinar ese regalo tan hermoso que Dios te ha dado? Pusiéndote en contra de él. Diciéndote que Dios es el resultado de todos tus problemas, pero lejos de esa mentira, hermanos. La verdad es que Dios te ama con amor eterno. Iglesia del Amanecer, disfruta de la paz de Dios. Disfruta de ese regalo tan hermoso que Dios te ha dado. Dios te ama. Confía que todavía Dios está sentado en su trono. Todavía Él tiene el control de la situación aunque no lo entendamos. O que quizás no lo veamos. Pero Dios está sentado en su trono. Y Dios siempre tiene
una razón y un porqué. Iglesia del Amanecer, ha sido un honor haber compartido la palabra en esta tarde. Espero haberos hecho bien y pronto podamos compartir un culto juntos. Gracias. Gracias, pastor, por invitarme. Gracias, hermanos, por escucharme. Deseo de todo corazón haberos hecho bien hoy. Que Dios os bendiga y un abrazo. Adelante, pastor.